partir de la declaración de 2 paramilitares desmovilizados, empezó la búsqueda de cuerpos de desaparecidos en la zona de La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín. Los testimonios de Carlos Estrada Ramírez y Jorge Enrique Aguilar fueron la primera pista sobre el enorme botadero de cadáveres usado por agentes del Estado y paramilitares en Medellín. Un mapa rudimentario, ustedes lo pueden ver ahí, hecho a mano alzada por uno de los testigos y perdido por 20 años en un almacén de evidencias, fue la guía para empezar la búsqueda, que no es fácil por las dimensiones del terreno y porque decenas de capas de residuos de demolición han caído sobre los cuerpos. Familiares de desaparecidos han insistido en que ese lugar alberga cientos de cuerpos de personas secuestradas o detenidas irregularmente, torturadas y asesinadas. Pero la labor no es sencilla. La escombrera es gigantesca y tiene 2 hoyos enormes, cada uno con una superficie del tamaño de un campo de fútbol. Al periodista Alfredo Molano, que ha investigado el tema de hace años, le contaron que el primero de esos huecos tiene una profundidad inmensa y se ha convertido en una laguna de aguas verdes. Toneladas de escombros han cubierto la zona. Además, allí funciona la cantera de agregados San Javier, una de las mayores fuentes de materiales de construcción de Medellín. La labor de rastreo es tan lenta y dispendiosa que algunos empezaron a dudar de la cordura de los familiares, empeñados en buscar ahí los cadáveres de cientos de desaparecidos en la Operación Orión y en otras efectuadas conjuntamente por paramilitares y miembros del Ejército y la Policía. Antes de que la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas encabezaran la labor, mujeres desesperadas habían ido a la escombrera para buscar con palas y a veces con sus propias manos los restos de los hijos que jamás volvieron. El hallazgo de 2 cuerpos hace 2 días revivió la esperanza y llevó a las víctimas a reclamar a gritos que no habían perdido la razón. Miren esto. ¡Estamos locas! Otra vez. 1, 2 y 3. ¡No estamos locas! Muy bien, bravo. Entre octubre de 2002 y enero del 2003, el ejército puso en marcha la Operación Orión. El comandante de la Cuarta Brigada de Medellín era el general Mario Montoya, quien llegaría a ser comandante del ejército. Según testimonios y pruebas fotográficas, en Orión operaron conjuntamente militares, policías y miembros de las llamadas autodefensas, específicamente del bloque Cacique Nutibara. En esa y otras operaciones se reportan más de 500 desaparecidos. Después de 10 años de labores de ingenieros, maquinistas, topógrafos y antropólogos forenses, hace un poco menos de 4 meses se inició una excavación que entrega el primer resultado. El magistrado Gustavo Salazar de la JEP es el relator del caso y está ahí en Medellín, supervisando las labores de forenses de recuperación de los cuerpos, en el lugar donde a esta hora prosigue la búsqueda de desaparecidos. Magistrado Salazar, ¿cómo está, señor? Daniel, buenos días y buenos días a la audiencia. Señor, le quería pedir que nos explique lo que significa el hallazgo de estos 2 cuerpos en la escombrera. El hallazgo significa básicamente 2 cosas. La primera es que hay que buscar a los desaparecidos, hay que buscarlos, hay que buscarlos de la mano de las víctimas, de las madres, de las esposas, de los hijos, de los hermanos. Y lo segundo, tal vez lo fundamental, es que se rompe el mito de que en la escombrera no había nadie y que las madres estaban, como dicen en el video que acaba de presentar, que estaban locas. Es evidente que las madres siempre supieron dónde podían estar sus familiares. Doctor Salazar, ¿por qué la búsqueda de las personas sepultadas en ese lugar ha tardado tanto tiempo? Ha tardado mucho tiempo porque, primero, creo que no les creyeron a las madres. Las desapariciones que empezaron fuertemente en el año 2002 estuvieron acompañadas de una presencia paramilitar muy fuerte en la zona en los años 2003, sobre todo a finales del año 2002 y 2003, por la instalación de una base paramilitar en la parte alta, en la zona de la escombrera, a unos 60, 70, 80, 100 metros de donde hicimos los hallazgos. Había miedo, hubo mucho, y además del miedo, pues hubo como que no se les escuchó en las instituciones públicas.
Solo hubo una real búsqueda en el año 2015 por parte de la Fiscalía General de la Nación, que fue incompleta por falta de recursos. Lo que faltó fue, yo diría, empatía y credibilidad en las víctimas, sobre todo empatía, porque creo que se hubiera podido hacer los esfuerzos desde mucho antes, se habrían encontrado con seguridad muchos más cuerpos y no habríamos tenido que hacer una labor tan absolutamente dispendiosa. En los registros, en las investigaciones periodísticas y judiciales de la época, hay indicios de que también participaron en la Operación Orión miembros del CTI de la Fiscalía de la época. Quizás eso haya contribuido a que las primeras búsquedas no condujeran a nada. Eso es una especulación, es posible. La Operación Orión, hay que decir que cuando se habla de Operación Orión en realidad estamos hablando de un conjunto de operaciones que se hacen desde el 2001 y particularmente desde marzo del 2002 hasta enero, febrero del 2003. La más importante es Orión, entre el 16 de octubre y el 23 de octubre del 2002, pero es un conjunto de operaciones en donde se consolida la presencia paramilitar en la comuna. Antes había una presencia de milicias con actos criminales, pero aquí debo notar que los actos criminales de las CAP, sobre todo, y de las milicias del ELN y algunas de las FARC que operaban en la Comuna 13, más o menos desde el año 96, la desaparición forzada no era su modus operandi. Normalmente era el homicidio, no era la desaparición forzada. Por eso el fenómeno de desaparición forzada es algo que se dispara a partir del año 2002 con la presencia y la irrupción del bloque Cacique Nutibara, que empieza a actuar en la área metropolitana unos años antes. El bloque Cacique Nutibara es, digamos, la presentación de lo que en otros momentos históricos se llama la banda La Terraza, que manejaba Diego Fernando Murillo alias Don Berna. Él mismo ha hablado de estas ejecuciones y de la forma en que pues, se perdían los cadáveres. Yo creo que hay algo en esto que tiene un carácter técnico, pero que resulta muy interesante para ilustrar a las personas que nos ven sobre cómo se llegó al hallazgo de estos dos cuerpos. Ustedes excavan primero con maquinaria pesada para remover las toneladas de escombros que hay y llegar a lo que se denomina piso histórico. Quiero decir, hay como varias capas y ustedes prevén que a determinada profundidad es donde está lo que pasó en un año determinado, en este caso el año 2003. Pero cuando se llega a ese piso histórico se usan herramientas muy pequeñas y a veces solo las manos para no causar ningún daño a los cuerpos, que a la vez por respeto y también para guardar la evidencia forense. Sin embargo, estos dos cuerpos fueron encontrados por una retroexcavadora. No habían llegado todavía al nivel del piso histórico. ¿Cómo se puede interpretar eso desde la ciencia forense? Bueno, lo primero que debo decir es que el proceso de búsqueda por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz cumple más de 6 años. La solicitud elevada por las víctimas fue en el año 2018, es decir que la primera medida se adoptó en el 14 de septiembre del año 2018, cuando decidimos abocar conocimiento, básicamente decir nosotros consideramos que esto es parte de nuestra competencia. Se realizó una audiencia en el año, empezamos a recolectar información porque es un proceso muy lento, nos tocó reconstruir archivos, ordenar archivos. En el año 2019 se hizo la primera audiencia en la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín, entre otras, pusimos de presente por primera vez las cifras de desaparición forzada. Hay que decir que la cifra de desaparición forzada que presenta la unidad de búsqueda de 502 víctimas está construida, entre otras, a partir del trabajo que se ha hecho en el marco de la medida cautelar, que incluye datos de Fiscalía General de la Nación, de la Alcaldía de Medellín, de la Gobernación de Antioquia, de la Personería de Medellín, de las organizaciones de víctimas, datos recaudados por nosotros y por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es decir, esto no se ha improvisado porque se discute mucho sobre cifras y se habla con ignorancia y yo creo que con mala intención sobre las cifras para tratar de desvirtuarlas cuando hay un trabajo enorme. Nosotros llevamos un trabajo de casi 5 años de consolidación y el universo mínimo de víctimas del cual habíamos partido es 113.
Adicionalmente, en el proceso de búsqueda, nosotros hemos hecho lo que llamamos una búsqueda periférica en todos aquellos lugares en donde hubiera podido haber víctimas inhumadas, víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13. Eso incluye el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia, que nosotros decretamos medida cautelar en el año 2019, en octubre de 2019, recuperamos 70 cuerpos que están en medicina legal siendo identificados. Cuando hablo de 70 cuerpos, hablo de cuerpos que presentan signos de violencia perimortem, es decir, que la muerte violenta fue la causa de la muerte, básicamente con artefactos, con armas de fuego y en 2 casos por lo menos con desmembramiento. No sabemos de dónde vienen estos cuerpos. Y hay otra medida que es la del Jardín Cementerio Universal, donde hemos recuperado casi 180 cuerpos para estudio forense. Eso es como la fase alrededor de. Antes de hacer la excavación, nosotros hicimos durante 3 meses en el año 2020 prospecciones en 8 lugares diferentes en la escombrera. Nosotros no hemos llegado por casualidad y reconstruimos los archivos a través del mapa, entre otras que usted presentó. Hay un video de otro paramilitar que entrega información que se llama Juan Carlos Aldarriaga. Se recopiló material aerofotográfico de la alcaldía de Medellín, información e imágenes satelitales y se hicieron trabajos geológicos. Eso para determinar el polígono probable, es decir, porque es un trabajo supremamente dispendioso, muy extenso y muy costoso, entonces hay que priorizar y en ese momento es que empezamos a hacer los cálculos del área. Una vez establecida el área, se empieza a calcular la profundidad a la que hay que llegar. La profundidad a la que hay que llegar es la del llamado suelo histórico, el suelo histórico que hemos establecido por los criterios de desaparición forzada, es decir, por el fenómeno de desaparición forzada, estando el pico en el año 2002, 2003 y finaliza en el 2004, digamos, finaliza en los periodos más álgidos, el suelo histórico era el 2004. Nosotros definimos el suelo histórico 2004, que es un año probable, ahí nos podemos equivocar por 60 centímetros, 70 centímetros, antes de llegar a ese suelo histórico se hace trabajo con retroexcavadora, porque los volúmenes de tierra que hay que remover son enormes. Hemos removido 40.000 metros cúbicos en una primera intervención muy puntual, removimos 1.000 metros cúbicos, eso es básicamente una montaña. Si ustedes pueden acceder a imágenes satelitales, verán que nosotros hemos removido literalmente una montaña y a partir de una vez se termina el trabajo con retroexcavadora, se inicia el trabajo manual o con maquinaria muy ligera. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que nosotros, en teoría, y seguramente por un error de cálculo, estos son márgenes de errores, nosotros debíamos entrar al suelo histórico en 50 centímetros más allá y aparecieron los cuerpos, lo cual señala que estábamos en lo correcto, estábamos en el suelo histórico. Hay otros elementos que se encuentran en el sitio de trabajo forense que indican el periodo. Hemos encontrado bolsas, digamos, hay material de bolsas, empaques de comida, otros elementos que determinan la periodicidad y están marcados, estamos con el 2003-2004, es decir que el hallazgo correspondería a más tardar al 2004 y muy probablemente entre los años 2002-2003, es decir, las víctimas pertenecerían a ese periodo. ¿Hay elementos suficientes para identificar estos restos óseos que se encontraron de 2 personas esta semana? El hallazgo, el día de ayer terminamos la recuperación de un cuerpo que está en bastante buen estado, está bastante completo. Digo en buen estado, pues lo que puede estar en buen estado un cuerpo enterrado durante unos 22 años. Quiere decir, hemos encontrado estructuras óseas suficientes de brazos, extremidades superiores, extremidades inferiores, de tronco, que nos permiten augurar, y de cabeza, que nos permiten augurar que habría material forense suficiente tanto para la reconstrucción antropológica como para el perfilamiento genético para identificar a estas víctimas. Cuando lo que quedan son esqueletos, doctor Salazar, lo que se busca para contrastar eso es el ADN en la médula ósea, el que queda dentro del hueso.
Se hacen tres momentos, hay tres momentos de identificación. El primero es la recomposición antropológica, que es reconstruir el cuerpo y determinar cuántos individuos hay. Es lo que, porque suponemos cuando se hallan los huesos, por ejemplo, de costillas, columna vertebral, cierto, vértebras, húmeros, tibios, extremidades inferiores, suponemos que cuando están encontradas en el mismo lugar pertenecen al mismo individuo, a la misma persona. Sin embargo, eso se tiene que confirmar en el laboratorio de medicina legal. El día de hoy precisamente está en la Escombrera, estaban ya con nosotros el Instituto Nacional de Medicina Legal, que hace la primera reconstrucción, que es de antropología forense. Entonces, lo primero que viene es una individualización, saber cuántas personas podría haber. Es decir, los huesos corresponden a cuántas personas. Tenemos una certeza mínima, es que habría al menos 2 personas. Sospechamos que hay más personas. Es decir, podría haber otras personas, pero eso no lo puedo decir hasta que no haya la evaluación forense. Ese es el primer trabajo. El segundo que se hace es de odontología forense, se acompaña a odontología forense. Y el tercero es el del perfilamiento genético. El perfilamiento genético es de donde se extrae el material del ADN. Pues yo no soy forense, pero tanto trabajo en esto, uno sabe. El material forense se extrae de los huesos tienen que tener cierta calidad, y hay algunos huesos que permiten una mayor certeza, una mayor probabilidad de lograr el ADN. Por ejemplo, el maxilar, los dientes permiten mejor material genético, el fémur, entre otras. Tenemos fémur, es una muy buena noticia, los tenemos en buen estado, logramos dientes, y entonces por eso tenemos muchísimas esperanzas, porque tenemos en principio todos los elementos para lograr un buen perfil genético de la persona que allí se encuentra inhumada, que se encontró inhumada. Este perfil genético tiene que cotejarse con otro perfil genético en términos de similitud, lo que llamamos nosotros el match. Ese match genético se tiene que hacer con parientes, el mejor donante obviamente es la madre. Hemos tenido cuidado desde hace años en tomar muestra genética, se ordenó en el marco de las medidas cautelares la toma de muestras genéticas, y desde el año 2020 se empezó la toma de muestras genéticas. Luego tenemos un banco genético bastante bueno, y hay que decirlo, los antropólogos forenses colombianos, los odontólogos forenses colombianos y los genetistas colombianos son de primer orden mundial. Tenemos unos laboratorios de alta calidad y creemos que vamos a tener unos resultados positivos, y si no, por lo menos un trabajo muy serio por parte del equipo profesional de medicina legal. Pues la ciencia al servicio de la justicia, acabando con décadas de impunidad. Doctor Salazar, ¿cuál es el mensaje que usted quisiera enviarle a los familiares de los desaparecidos que siguen esperando que ellos estén ahí en la Escombrera? A los familiares de los desaparecidos, que es un crimen tan absolutamente violento, que es un crimen que victimiza y que disminuye tanto a las personas, que las desgarra tanto, esta es una ventana de esperanza, y es curioso hablar de una ventana de esperanza cuando se trata de encontrar una persona para enterrarla y no en vida. Estamos trabajando, el mensaje es muy claro, estamos trabajando. Nosotros llevamos preparando 4 años este proceso. Es de todas maneras muy emocionante y muy sorprendente que después de 4 años de trabajo logremos encontrar. Era como tal vez no habrá un día. En el marco del proceso de excavación inició formalmente hace 1 año, la de preparación de obras civiles, y el proceso de excavación lleva en este momento casi 150 días de trabajo, que son jornadas básicamente de 10 horas, 8 o 10 horas, con equipos forenses completos. El mensaje a las familias es: estamos trabajando en la Escombrera, estamos trabajando en la ciudad de Medellín, la medida se va a levantar, nosotros vamos a continuar hasta cuando consideremos que no hay más posibilidad, es decir, vamos a barrer la zona. Es posible que terminemos ampliando el polígono, estamos esperando el dictamen forense, porque los cuerpos se encontraron en una zona límite, y la pregunta es si tenemos que expandir la zona de intervención. Es probable, pero eso depende del informe forense y de las propuestas, de las sugerencias que hagan los equipos que están en el terreno. Pues doctor Salazar, esto es muy interesante, no solo por lo que significa
para estas familias que han sufrido tanto, que desde luego es lo más importante, que ellos puedan encontrar una esperanza, que va a haber justicia y que se va a saber la verdad acerca de lo que pasó con sus familiares, sino también como aplicación de tantas disciplinas de la ciencia a la búsqueda de una verdad que ha resultado esquiva para Colombia en todos estos años. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. El doctor Gustavo Salazar es el magistrado de la JEP, relator para el caso de La Escombrera. Muchas gracias, Daniel, y aquí seguimos trabajando. Voy a reunirme con los equipos forenses en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Salazar. Bueno, también les tengo un bonus track. Ayer al mediodía conocí una información según la cual hasta el escritorio del presidente Gustavo Petro llegó una carta de Miguel Rodríguez Orejuela, narcotraficante, ex jefe del poderoso cartel de Cali. Rodríguez Orejuela fue extraditado en 2005 a Estados Unidos y cumple una pena de 30 años de prisión en el centro reclusorio de Loreto, en Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Para verificar la información acerca de la existencia de la carta, le escribí un mensaje de texto al presidente Gustavo Petro, quien respondió confirmando la existencia de esa comunicación y su deseo de responderla en los próximos días. Sobre la comunicación, el presidente Petro me escribió, abro comillas, él dice estar dispuesto a decir toda la verdad de su vida sin contraprestación y como un acto de servicio al país al final de sus días. Hasta ahí la cita del presidente. Y el mandatario agrega, me pide que no se moleste a su familia si no hay necesidad jurídica. Bueno, Miguel Rodríguez Orejuela tiene 81 años. Su hermano Gilberto murió a los 83, preso en Estados Unidos. Este fue el último reporte coronel del año.